Supera el miedo con este método secreto japonés. El miedo es una emoción humana natural que todos experimentamos en algún momento. Nos protege de situaciones peligrosas y nos ayuda a tomar decisiones rápidas. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en un obstáculo, en lugar de una herramienta, puede limitarnos y hacernos sentir atrapados. El miedo puede ser a lo desconocido, al fracaso, al rechazo, e incluso a lo que no podemos controlar. En la cultura japonesa, existe un método secreto que ha sido practicado durante siglos para superar el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Este enfoque es profundo, práctico y transformador. Está basado en principios filosóficos y espirituales que no solo ayudan a superar el miedo, sino también a vivir con serenidad, confianza y claridad. En este vídeo, exploraremos cómo este método japonés puede ayudarte a superar el miedo y transformar tu vida. 1. La aceptación del miedo, el primer paso hacia la liberación. El primer paso para superar el miedo es aceptarlo. En lugar de huir del miedo o ignorarlo, debemos aprender a enfrentarlo con valentía y aceptación. En la filosofía japonesa, se enseña que el miedo es una parte natural de la vida y que no debe ser evitado, sino entendido y transformado. En el budismo zen, esta aceptación es clave. El zen nos enseña a no rechazar el miedo, sino a observarlo y comprenderlo. Al aceptar que el miedo forma parte de nuestra experiencia humana, dejamos de luchar contra él y, en cambio, aprendemos a utilizarlo como una fuente de poder. Este es un principio fundamental en la práctica budista de mindfulness, atención plena, donde se busca estar presentes con nuestras emociones sin juzgarlas ni identificarnos con ellas. Un monje llamado Kenshin había vivido gran parte de su vida huyendo de sus miedos, desde el temor al fracaso hasta el miedo a ser rechazado por su comunidad. Un día, su maestro le enseñó: no puedes encontrar paz evitando lo que temes. Debes abrazar el miedo, y solo entonces encontrarás la libertad. Kenshin comenzó a practicar la aceptación del miedo, sentándose con él durante la meditación y observando cómo surgía, sin intentar cambiarlo. Con el tiempo, descubrió que el miedo se disipaba cuando lo miraba sin miedo, y comenzó a vivir con mayor serenidad. Este principio de aceptación nos enseña que, en lugar de pelear contra el miedo, podemos hacer las paces con él. Al hacerlo, descubrimos que el miedo pierde su poder sobre nosotros. 2. El desapego, soltar el control y vivir en el momento. El desapego es otro principio japonés fundamental para superar el miedo. La raíz de gran parte de nuestro miedo es el deseo de controlar todo a nuestro alrededor. Queremos controlar las situaciones, las relaciones y los resultados, pero el apego al control crea una gran cantidad de ansiedad. El desapego no significa indiferencia, sino la capacidad de dejar ir el control y aceptar que no todo está bajo nuestro dominio. El desapego nos permite vivir con más libertad, sin estar atados a las expectativas ni a las preocupaciones sobre el futuro. En el contexto japonés, el wabi-sabi es una filosofía que celebra la belleza de lo imperfecto y lo transitorio. Aprender a dejar ir y aceptar que las cosas cambiarán nos permite vivir más ligeros y libres de miedo. Cuando nos desapegamos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas, dejamos de temer lo que no podemos controlar. Un joven samurái llamado Taro siempre vivió con miedo al fracaso y al rechazo de su maestro. Pasaba horas perfeccionando cada movimiento y asegurándose de que todo estuviera bajo su control. Un día, su maestro le dijo: la verdadera fuerza no radica en el control, sino en saber cuándo soltar. Taro comenzó a practicar el desapego, enfocándose más en el proceso que en el resultado final. A medida que soltaba el control, descubrió que su miedo al fracaso disminuía y su habilidad mejoraba. El desapego nos permite disfrutar del proceso de la vida, sin estar constantemente ansiosos por el resultado. Al practicarlo, podemos superar los miedos relacionados con el futuro y vivir de manera más serena y presente. 3. La práctica del Kaizen, mejorar con pequeños pasos continuos. Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua. Este principio, originado en las empresas japonesas, sostiene que el progreso no tiene que ser rápido ni espectacular. En lugar de eso, lo importante es dar pequeños pasos constantes hacia la mejora. La práctica del Kaizen es útil cuando se trata de superar el miedo, porque el miedo se disipa a medida que avanzamos. Cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, no necesitamos dar un salto gigante. Podemos empezar con pequeños pasos y celebrar los avances, por pequeños que sean.
Este enfoque nos ayuda a mantener la motivación y a ver que, incluso con pequeños progresos, estamos avanzando hacia la libertad. Un joven llamado Hiroshi quería superar su miedo a hablar en público. Sin embargo, cada vez que se le pedía que hablara frente a un grupo, se sentía abrumado por el miedo. Decidió aplicar el principio de Kaizen, comenzando con pasos pequeños. Al principio, solo practicaba hablar frente al espejo, luego con amigos cercanos, y más tarde con grupos pequeños. Con el tiempo, Hiroshi fue capaz de dar una presentación frente a una audiencia grande, sintiendo una confianza que nunca había experimentado. El Kaizen nos enseña que no necesitamos vencer el miedo de inmediato. Al dar pequeños pasos y avanzar constantemente, podemos superar incluso nuestros miedos más grandes. 4. La mente y el pensamiento. Cambiar la perspectiva del miedo. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo japonés es que nuestra mente tiene un poder increíble sobre cómo experimentamos la realidad. El miedo, como todas las emociones, comienza en la mente. Lo que pensamos sobre algo determina cómo nos sentimos y reaccionamos. El budismo nos enseña a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. A través de la práctica de la meditación, podemos aprender a reconocer cuándo estamos siendo influenciados por pensamientos de miedo, y podemos cambiarlos conscientemente. Un monje llamado Kenso estaba profundamente ansioso por enfrentar un gran desafío en su vida. Cada vez que pensaba en la situación, su mente se llenaba de miedo y duda. Un día, su maestro le dijo: "El miedo no es lo que piensas. Es solo un pensamiento que puede cambiar en cualquier momento". Kenso comenzó a practicar la meditación y a observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Con el tiempo, descubrió que el miedo desaparecía cuando dejaba de aferrarse a esos pensamientos. Al cambiar nuestra relación con los pensamientos, podemos liberar nuestra mente del miedo. Cuando aprendemos a ver el miedo como algo temporal y superficial, podemos avanzar sin ser controlados por él. 5. El silencio interior, la clave para la serenidad y el enfrentamiento del miedo. El silencio interior es un principio clave para superar el miedo. En el mundo moderno, estamos constantemente bombardeados por ruido externo, las preocupaciones, los estímulos visuales, los ruidos del entorno. Este ruido externo alimenta nuestra mente y aumenta el miedo. El Zen japonés nos enseña que el silencio interior es la clave para enfrentar el miedo. A través de la meditación y la introspección, podemos aprender a silenciar la mente y a encontrar paz en medio del caos. El silencio nos permite ver las cosas tal como son, sin el filtro del miedo. Un monje llamado Daichi siempre había sentido miedo en su vida. Aunque meditaba, su mente siempre estaba llena de pensamientos sobre lo que podría suceder. Un día, su maestro lo llevó a un lugar apartado en la montaña y le pidió que meditara durante 3 días sin hablar ni interactuar con el mundo exterior. Durante ese tiempo, Daichi experimentó un silencio profundo dentro de sí mismo, lo que le permitió ver que el miedo era solo un pensamiento. Al regresar, su mente estaba más clara y el miedo ya no lo dominaba. El silencio interior no solo es una herramienta para enfrentar el miedo, sino una forma de conectar con nuestra esencia más profunda. 6. El valor del Gaman, resistir con dignidad y esperanza. Gaman es un concepto japonés que significa resistencia paciente y dignidad frente a la adversidad. El Gaman nos enseña que, cuando enfrentamos el miedo o las dificultades, podemos soportarlo con dignidad y sin desesperación. Este concepto es clave cuando nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar o cuando la ansiedad nos invade. Un hombre llamado Shinji estaba atravesando una situación difícil en su vida personal. Perdió a un ser querido y se encontraba completamente abrumado por el dolor y la tristeza. Recordó el principio del Gaman y decidió seguir adelante con paciencia, sin quejarse. Se dedicó a sus responsabilidades diarias con dignidad, y poco a poco, el dolor comenzó a disminuir. Al final, Shinji comprendió que la resistencia pacífica no solo lo ayudó a sobrellevar el sufrimiento, sino que lo fortaleció. La práctica del Gaman nos enseña a soportar el miedo y la dificultad con valentía, sin dejarnos vencer por las circunstancias. Superar el miedo es un proceso continuo que requiere práctica, paciencia y una mente abierta. El método japonés, basado en el desapego, la aceptación, la meditación y la compasión, ofrece un camino claro para liberar nuestra mente del miedo y vivir con valentía.
Cuando enfrentamos nuestros miedos con serenidad y confianza, nos damos cuenta de que, en realidad, todo tiene solución. Si te ha resonado este contenido, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más enseñanzas sobre cómo superar tus miedos y vivir con valentía. Tu viaje hacia una vida más plena comienza ahora.